Ya estamos acá. Estamos en una vivienda. Estamos viendo a un hombre sentado como en un mueble, como en un sofá. Está como esperando a alguien. Veo que este hombre tiene, el sofá tiene como en una mesa pequeña a su lado derecho, tiene como una bebida, como algo de licor. Veo que está tomando sorbos de esta bebida. Se muestra como un poco impaciente. Es un hombre aproximadamente como 25 años de edad. Se ve que en esta línea de tiempo tiene una buena, es un buen estilo de vida respecto o sea, se ve como con muchas comodidades, Una buena posición económica. sí, suficiente solvencia económica. En ese momento veo que él cierra los ojos y empieza como a hablar, pero mentalmente. Es una entidad. En ese momento, cuando él cierra los ojos y empieza a hablar, no enseguida, pero sí después de determinado tiempo, vemos que hace presencia a este lugar, a este recinto, una entidad. Es un reptil. Vemos que en ese momento él está como preguntando a esa entidad respecto a cómo nos habrá ido el día de hoy. Está preguntando él en ese momento. Él empieza como a escuchar voces eh, en su mente. Y es esta entidad quien le está hablando y le dice que no se afane por nada, que él sabe que le está yendo muy bien y le va a seguir yendo muy bien. Por ese pacto que en su momento tuvo con ellos, le dice. En ese momento escuchamos que tocan la puerta, él abre los ojos y esa entidad pues ya no se ve, o sea, la entidad continúa ahí en el recinto. Veo que están llegando unos adolescentes de aproximadamente como 15 años de edad. Son cuatro adolescentes, entre ellos una chica. Son tres hombres y una mujer. Él los hace seguir. Veo que él se sienta, ellos se sientan alrededor de él. Le están entregando como en una bolsa algo. Eh, es dinero. Son en una bolsa es dinero y vemos que en otra bolsa entregan algo diferente. Observamos en ese momento el hombre está abriendo estas bolsas y está contando este dinero que está recibiendo por parte de esos adolescentes. Deja las otras bolsas encima de la mesa donde tiene la bebida de la cual estaba consumiendo mientras cuenta el dinero. Vemos que en ese momento este hombre se para y está un poco enojado con estos jóvenes y coge las bolsas que coloca al lado de la bebida y les pregunta qué esto qué es, como así como escucho que los jóvenes empiezan a decirle que por más que ellos estuvieron como deambulando y volteando por las diferentes zonas que les ha encomendado, no pudieron vender eso. Esto son como drogas, lo que tiene las bolsas. Él les empieza a decir que así no les sirve, que tienen el tiempo suficiente durante todo el día para poder venderlo todo, les está diciendo. Que les ha dado las indicaciones de en qué lugares
eh, está la gente en grandes cantidades dispuestas a pagar las monedas suficientes, dice Will en esa línea de tiempo, por ese producto. Dice que les va a dar una oportunidad más al día siguiente, pero que no espera que le traigan el producto de vuelta, que lo único que espera es el dinero, no más. En ese momento veo que la entidad que está con Willy, vemos que abre como un portal en el techo de este recinto, en el techo de esta casa. Y en ese momento veo que bajan otras entidades, bajan entidades para cada uno de estos chicos, son 4 entidades. Esas entidades lo único que hacen es que se paran justo detrás de donde se encuentran sentados estos adolescentes y están emanando mucha energía endoplasmática a esos aspectos físicos. Esa energía endoplasmática se está entrando por sus cabezas, empieza a entrar y desde la parte de sus cabezas vemos cómo se está distribuyendo por todos los aspectos físicos hasta los pies. En ese momento se para uno de los adolescentes y empieza como muy emocionado a decirle que sí, que ellos saben que todo va a estar bien. Le da como ánimo a los demás compañeros y le dicen a él que van a cumplir con, con esa misión al día siguiente y le agradecen por darles esa oportunidad. Le dicen que ellos saben que la situación está muy difícil afuera como para no aprovechar esa mano que él les está dando de poder salir mm, como de la pobreza en la que se encuentran. Carlos, ¿cómo se llama el joven en esa línea de tiempo que es Willy en línea de tiempo actual? Se llama Carl, Carl. Carl. ¿Qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Canadá. Muy bien. Continúa. ¿Qué pasa con Carl en esa línea de tiempo? Sí, en ese momento vemos que ya los jóvenes se retiran. Esas entidades que descendieron por medio de ese portal que abrió la entidad de Carl, vemos que lo que hacen es que ellos salen nuevamente de ese lugar. Vemos que ya Carl se acuesta, no, de hecho se queda dormido. Ahí mismo en ese sofá termina de tomar lo que estaba consumiendo y veo que empieza a quedarse dormido allí en ese momento. En ese momento vemos que él empieza a soñar. Dentro de este sueño que está teniendo en ese momento, está es como soñando que lo están persiguiendo a él. Es como la policía que está atrás de él. Él en el sueño se muestra eh, con mucho miedo, mucho temor. Vemos que él está corriendo y detrás de él pues lo vienen siguiendo las autoridades. Vemos que hay un momento en que él se mete como a un callejón, se ve como un callejón oscuro que es donde él empieza como a escuchar como un llamado de esta parte. Él, sin pensarlo, se adentra hacia este callejón y vemos que en ese momento como que él entra a como a otro lugar, o sea, es completamente oscuro, él no ve absolutamente nada. En ese momento es cuando él empieza a escuchar una voz en su cabeza y le están diciendo que si necesita ayuda, que si la quiere aceptar. Él en ese momento se encuentra tan asustado como con tanto miedo que él asiente y dice que sí, que lo que sea. En ese momento es cuando vemos que esta entidad toma poder de este aspecto físico. Vemos que en ese momento, de hecho, vemos que si hay una nave y vemos que lo suben
suben el aspecto energético de Carr a esta nave. Él no se da cuenta de eso porque en ese momento en donde cuando él se entra en ese callejón, él no ve nada, está completamente oscuro, pero nosotros acá estamos viendo dentro de este sueño como dentro del sueño lo abducen y en esta nave empiezan a implantarlo. Ya después de un tiempo, nuevamente él ya cae pues, en sí, vemos que él despierta de este sueño. Se despierta sudando, se despierta muy alterado, empieza a cerrar sus ojos y nuevamente empieza a preguntarse a sí mismo que por qué ese sueño tan repetido ha estado teniendo últimamente. Y empieza a escuchar que le contestan, la entidad que le responde, que es para recordarle el pacto que han hecho para poder llevar a cabo la misión que le han encomendado a él. En el momento que él decida echarse para atrás con este plan, caerá ante lo que él más le teme, que es como tras las rejas, que caer en prisión. Ya él termina como de levantarse ese sofá. Vemos que llega alguien, es una mujer que llega en ese momento a esta vivienda. Es como una encargada de ayudarle con los quehaceres de la casa. Ella lo saluda como rindiéndole cierta pleitesía. Le dice que ya sabe qué es lo que quiere el día de hoy. Ella rápidamente se dirige a la cocina y veo que le está preparando algo. Le da como primero algo de tomar y después veo que ya él se sienta a la mesa y está consumiendo unos alimentos que le preparó esta mujer. Vemos que en ese momento él termina ya de alimentarse y sale de la vivienda. Vemos que se monta en un carro. Veo que está llegando, parquea este vehículo como al frente de un parque. Es un parque muy amplio, muy grande. Vemos que él se baja del vehículo y se acerca hacia una banca donde se encuentran dos hombres más. Estoy viendo que les está pasando a estos hombres, saca como, él tiene como una especie como de un saco largo y veo que él empieza como a hacer este movimiento de ese saco, empieza a sacar como dinero en monedas de unos bolsillos internos de ese saco y se los pasa a estos hombres. Le dice Carl, le dice que sus chicos, eso fue lo que lograron conseguir durante el día anterior, pero que sin lugar a dudas para mañana, o sea, para el día siguiente les va a tener mejores resultados. Vemos que estos hombres le están diciendo como que él no está cumpliendo que de esa forma, como él les está haciendo esas entregas, que no está cumpliendo con los porcentajes que él debe cumplir. Él pide que le den la oportunidad de demostrarles que sí lo va a hacer. Vemos que ya él termina como este espacio de diálogo con ellos, él retorna nuevamente a su vehículo. Al momento de llegar ya a su vivienda, ya él ha guardado su vehículo y veo que se está sentando nuevamente en el mismo sofá. Está sirviendo otra vez algo de beber en un vaso y se sienta nuevamente a beber. Vemos que ya ahí la luz adelanta un poco en el tiempo hacia el momento en que empieza a caer la noche y vemos que ya llegan nuevamente estos adolescentes, tocan a la puerta y vemos que ya esta mujer al momento de que la mujer todavía se encuentra en ese momento con él. Ella es quien les abre y en ese momento ella se despide de él. De hecho, entran tres. Solamente entran los tres hombres y la chica no está, la que estuvo el día anterior. Él empieza a buscarla y les pregunta a ellos qué pasa con ella. Vemos que ellos no quieren como hablar entre ellos, están muy asustados.
Eh, Uno de ellos toma la palabra y le empieza a decir que no saben. El momento en que quedaron de verse en el punto de encuentro, ella nunca llegó. Pero ellos le dicen, pero que ellos cumplieron con su parte y le están entregando la totalidad del dinero de la venta de la droga en su totalidad durante toda su jornada. En ese momento él le recibe este dinero y lo está contando. Y empieza a hablarles como en porcentajes, que le falta un gran porcentaje, que es la parte de ella. Él se empieza a enojar todo en ese momento. eh, Vemos que esa entidad empieza como a abrir sus manos de esta forma, empieza a emanar mucha energía endoplasmática y esa energía endoplasmática no solamente lo cubre a él, sino que cubre a estos adolescentes. En ese momento veo que él trata como se coloca de pie enfrente de ellos y los chicos empiezan como en el suelo, como a retroceder, temerosos de lo que él les vaya a hacer en ese momento. Él les dice que les da una hora para que salgan a buscarla y la encuentren con lo que a él le corresponde, con lo que es de él. Veo que les abre la puerta y ellos salen a correr muy rápido. Él se empieza a notar muy desesperado, no sabe qué le está sucediendo. Se empieza como a dar golpes así en su cabeza. Veo que ya, pues, la luz con el tiempo, ya ha pasado el tiempo que les dio a a los jóvenes y, y no llegan. Veo que él entonces nuevamente saca su vehículo y sale en búsqueda de ellos. Veo que llega como a la vivienda el primero de los jóvenes y pregunta por él. Sale una mujer a decir que no se encuentra, que quien lo busca, él solamente dice que da el nombre, diga, como que le deja la razón, que lo anda buscando Carl. Sale para la segunda vivienda. En esa segunda vivienda veo que él se encuentra, salen los dos padres de uno de estos jóvenes, salen un poco molestos. Eh, Al parecer este joven le contó a sus padres como en la movida en la que se encontraba, porque vemos que el padre de este adolescente sale muy enfurecido y le está preguntando al joven, al adolescente, que si es el para el quien trabaja. Eh, Él le dice que sí. Este hombre empieza a decirle que lo va a denunciar ante la policía eh, por abusar de su hijo. Vemos que en ese momento el corazón de Carl empieza a latir muy rápido, muy rápido. Empieza a liberar de su cuerpo mucha energía endoplasmática, pero él no es capaz de pronunciar ninguna palabra. Vemos que él lo que hace es que observa al joven. En ese momento que observa al joven, el joven se esconde rápidamente, está como detrás de unas cortinas. Él solamente lo que hace es que da la vuelta y se monta en el vehículo y se va sin pronunciar ninguna palabra. En ese momento veo que él acelera rápidamente este vehículo y, y va en búsqueda de de la chica, de la mujer. Era un poco mayor respecto a a los otros tres adolescentes. Vemos que él está llegando como a preguntar por ella, no en una casa, sino como en un sitio donde alquilan como habitaciones, es como, como un hotel. Eh, y veo que le está preguntando como al recepcionista si la mujer de la habitación A17, le da como el número de la habitación, se encuentra o la ha visto entrar. Él niega, dice que no, que de muy temprano que ella salió no ha regresado a al lugar.
Veo que él está dejando algo de dinero a este hombre y le deja como una dirección apuntada en un papel y le dice que si en caso de que vea que ella llega, que lo busque en esa dirección y le dé la razón. Ya llegamos hasta donde el último adolescente. Llega a su vivienda y no encuentra a nadie en la casa. Él se muestra muy desesperado. Eh, Retorna nuevamente a su hogar, a su casa. Y vemos que se sirve un vaso muy lleno de licor y vemos que se lo está tomando muy rápido. Vemos que se sienta en ese sofá y se coloca las manos como así en la cabeza y como que se muestra muy desesperado. Empieza otra vez a darse golpes en la cabeza y cierra sus ojos y empieza a hablarse a sí mismo, a decirse que él no puede más, que él no puede más con esa presión que está sintiendo. Dicen que él empieza a decirle a esta voz que constantemente le está hablando que él no quiere más esto para su vida, que él necesita rehacer su vida de una forma diferente. Esa entidad empieza pues en la mente a hablarle que él sabe que no puede hacerlo. Dice que sabe cuál es su destino si él se retira de esto. Dice que no solamente por parte de ellos, sino que él sabe a quién le está sirviendo también y se refiere a esos hombres a los cuales él entregó dinero en horas de la mañana. Dice que su vida puede correr peligro, no solamente por el tema de, de que vaya a prisión, sino que le pueden pasar dos cosas, empieza a escuchar en su mente, que la una es que vaya a prisión, que es a lo que le tiene mucho miedo, y la segunda es que estos hombres eh, lo asesinen. Él dice que él se arrepiente de no haber seguido con su vida. Él empieza a hablar de contrato, que de no haber aceptado ese contrato por parte de ellos. Dice que pide de forma como muy encarecida que si hay alguna forma de él poder deshacerse de eso para que lo dejen tranquilo. Le dicen que no. En ese momento él se queda dormido y empieza nuevamente a soñar, que está soñando con que están llegando los cuatro adolescentes a su vivienda y vemos que los cuatro adolescentes se encuentran llorando y muy asustados. Vemos que en ese sueño él les dice, está diciendo que ya se cansó de darles oportunidad tras oportunidad y de que ellos no hayan cumplido con su palabra. Dicen que ya sabe lo que les espera. En ese momento veo que están llegando estos dos hombres para los cuales trabaja Carl en esa línea de tiempo. Eh, los adolescentes observan que llegan estos hombres y ellos se muestran muy asustados. Vemos que en ese momento le están pasando un arma a Carl y le dicen que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Veo que en ese momento él como que la piensa mucho, él le tiembla la mano. Esos hombres se quedan mirándolo y dicen que es ellos o es él, pero eso es durante el sueño. Y en ese sueño vemos que él asesina a los cuatro adolescentes. Él se despierta en ese momento muy asustado, se despierta con su corazón demasiado agitado. Eh, no ha amanecido todavía, es como en la madrugada. Y en ese momento él empieza nuevamente a escuchar la voz por parte de Santidad que empieza a hablarle. Le dice que eso es parte del camino que lo puede llevar a sentirse más tranquilo.
le dan como la solución respecto a que si él hace eso, asesinar a estos cuatro adolescentes y deshacerse de ellos, que él puede como excusarse ante estos dos hombres para que ellos le den más tiempo de poder cumplir como con ese porcentaje de dinero con el cual debe pasarles a ellos a diario. En ese momento, él se recuesta, se reclina sobre el sofá y él tira la cabeza como hacia atrás. Vemos que él como que hace una especie de una inhalación profunda y en ese momento de la inhalación vemos que esta entidad se introduce dentro de su aspecto físico. En ese momento vemos cómo sus ojos cambian de color, cómo empieza a liberar mucha energía endoplasmática por todo su aspecto físico. Vemos que su cabeza se encuentra completamente colmada de esa energía endoplasmática. Vemos que ya la luz me adelanta un poco en el tiempo. Ya está amaneciendo, ya salió la luz del sol. En ese momento está llegando esta mujer que trabaja para él también allí atendiéndolo en la casa. Veo que en ese momento él empieza, le recibe a ella algo de tomar, toma los alimentos de una manera muy rápida. Él se siente diferente, él siente que no es él. En ese momento observa a la mujer y, y siente la necesidad de estar con ella íntimamente. Veo que él se empieza a acercar a esa mujer. eh, Él empieza a mirar de una forma muy diferente a como la estuvo observando durante el tiempo pues anterior, desde que llevaba trabajando ya con él. Veo que esa mujer se empieza a mostrar muy asustada. La coge a la fuerza y ella trata de gritar. Veo que en ese momento él le tapa la boca con su mano. Y en ese momento él está abusando de ella. A medida que él empieza a tener como esos comportamientos así compulsivos, eh, es mucha la energía endoplasmática que está liberando. En todos esos momentos, la entidad se encuentra allí al lado de él. Y cada vez que hay este tipo de acontecimientos, o sea, pues, lo que estamos presenciando mientras él está abusando de la mujer, estamos viendo cómo mediante un portal, eh, toda la energía endoplasmática que se está liberando del aspecto físico de Carl y de la mujer, vemos cómo suben por este portal. Él ya ha terminado, ya termina pues, termina esta escena. La mujer queda en shock, queda llorando. Veo que él le da una bolsa con mucho dinero. Le dice Carlos, que, dime, la mujer está cerca de Willy en esta línea de tiempo actual. sí, ha estado, no se encuentra en ese momento, pero estuvo con él en esa línea de tiempo actual. Muy bien. Continúa. ¿Qué sucede con Carl? No veo que él empieza a decir, ahí una vez le pasa como este dinero, él como que le agradece por satisfacer esa necesidad y le habla en esos términos, que esa necesidad compulsiva que de un momento a otro él empezó a tener, a sentir. Esta mujer solamente lo mira a los ojos con lágrimas en sus ojos. Veo que ella coge este dinero y él le dice que ella sabe que no puede decir nada porque sabe lo que le puede pasar. Esa mujer se va. Veo que ella se viste rápidamente y se va. Él sale de la casa, pero esa vez sale caminando. Veo que llega hacia un lugar cercano al parque donde se vio con los hombres que trabaja, para los cuales él trabaja.
y veo que se está encontrando con otros adolescentes pero no son los mismos que le trabajan a él. Él sabe que son muy amigos de los que han trabajado para él durante ya un tiempo. Él empieza a preguntar por ellos, que si los a veces se acerca como una forma muy, muy gentil, muy amable, eh, a preguntar por ellos. Ellos dicen que no saben, que en ese momento no se encuentran, pues no, que no los han visto, pero que han quedado de reunirse en ese día, en la noche, y le dicen en dónde han quedado de reunirse. Le dan como las coordenadas del lugar. Él les agradece y se retira. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya llega el momento de esa reunión de estos jóvenes. Efectivamente veo que él está llegando hasta ese lugar. Veo que él empieza desde la distancia, empieza a observarlo, empieza a ver muchos jóvenes reunidos en un espacio abierto. En ese momento, él logra encontrar a los cuatro jóvenes, incluyendo a la mujer que se encontraba también desaparecida, que no había vuelto a darle la cara a él. Veo que él tiene contacto visual con uno de los chicos con los que le preguntó temprano por los cuatro adolescentes, y él le hace como una leve seña, pero pues que se acerque con mucho cuidado y con mucha precaución. En ese momento él se esconde detrás como de es como una casa. Él se esconde detrás de estas rejas y en ese momento llega este adolescente. Veo que él está sacando dinero y se lo está dando al adolescente. Le pregunta que si se quiere, primero antes de dárselo, le pregunta que si se quiere ganar esas monedas. Ese adolescente mira y se muestra muy emocionado y le dice que claro, que qué tiene que hacer. Él empieza a decir que le llame aparte a los cuatro chicos y le dice en qué punto llamarlos, o sea, hasta qué punto llevarlos, y que si lo logra hacer, todas esas monedas serán para él. Él está escondido ahí entre esta reja y pues en medio de la oscuridad, y él alcanza a ver en la distancia que el joven al cual llamó está cumpliendo con la tarea que le encomendó. Veo que ahí van los cinco jóvenes, el adolescente al cual él le encomendó esta tarea y los cuatro adolescentes que trabajan para él. Él espera que lleguen al punto de encuentro él le dijo al otro chico. Vemos que los chicos se encuentran, los adolescentes se encuentran como un poco drogados. Ya una vez han llegado al punto que le dijo Carl al otro chico, él sale para allá. En ese momento que Carl se dispone a caminar hacia ese lugar, vemos que hay unos chicos de los que estaban temprano, a los cuales él se acercó a preguntarles por los adolescentes, lo alcanzan a observar. Ellos se quedan mirándolo y ven que están reunidos a una distancia un poco retirada de donde están todos, están los cinco adolescentes. En ese momento, Carl ya llega a donde se encuentran ellos y vemos que en ese momento él lleva mucha energía endoplasmática en su aspecto físico. Esta entidad vemos que no está afuera, está dentro de él, y veo que le está emanando mucha energía endoplasmática como en la parte de su cabeza. En ese momento estoy viendo que una vez llega él donde los adolescentes, ellos se muestran, pues apenas lo ven, se muestran muy sorprendidos, pero están muy, muy drogados. Eh, la chica trata como de huir, pero no puede. De hecho, veo que en ese momento esa entidad que está dentro de Carl sale de su aspecto físico y vemos que él como que coloca como que asegura un pequeño perímetro como para no, una barrera de donde se encuentran en ese momento ellos reunidos. En ese momento los jóvenes caen como en el suelo, sentados, tratando como de huir de él, pero se muestran impotentes de los drogados que están. En ese momento esa energía endoplasmática que está como barrera, vemos que está también adentrándose entre los aspectos físicos de esos adolescentes.
Veo que Carl saca de su saco, saca estas monedas y se las da al otro adolescente y le pide que se retire. Ese chico nota algo muy extraño en Carl, ve sus ojos muy diferentes. Él recibe esas monedas como asustado y sale corriendo. Los otros dos adolescentes que se encontraban con el grupo de compañeros no han dejado de observar la escena. En ese momento estamos viendo cómo eh, Carl está sacando un arma y tal cual así como lo vi en el sueño, él empieza a escuchar en ese momento la voz, hazlo, 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 le están diciendo en ese momento la entidad hablándole a él. Y vemos que él empieza a desencarnar a cada uno de esos adolescentes. Empieza por la chica y luego termina desencarnando a los otros dos, a los otros tres adolescentes. En ese momento, él lo único que hace es que él guarda el arma y sale caminando. Los adolescentes que presenciaron esto alertan a todos los que estaban allí reunidos. En ese momento ellos empiezan como a gritar y Carl los observa desde la distancia y se da cuenta que han visto lo que él acaba de hacer. Él como que en ese momento él cae como de rodillas y él observa sus manos y él empieza como a desconocerse y como a preguntarse qué acaba de hacer, que por qué se está sintiendo así. En ese momento estamos viendo que llega esta nave y vemos que empiezan a bajar muchas entidades. Esas entidades empiezan a cerrar como a acercar como un círculo pues, de esas entidades y a liberar mucha energía endoplasmática. Vemos que hay unas que se están llevando los cuatro aspectos físicos de estos adolescentes y vemos que empiezan como a también a absorber toda la energía endoplasmática de los adolescentes que se encontraban reunidos en ese lugar donde estaban anteriormente todos. Veo que él se coloca de pie después de haber caído de rodillas y como desconocerse y preguntarse qué acaba de realizar, vemos que él sale corriendo hacia su casa. Vemos que él se empieza a notar muy paranoico, empieza a cerrar su casa y veo que está corriendo como unos muebles de madera eh, contra la puerta. Veo que él rápidamente se empieza a servir mucho licor y empieza a tomar desesperadamente. Vemos que Carlos, ya estos chicos que desencarnaron están presentes en la vida de Willy. dicen que asientan. Dos de ellos, de los cuatro, dos de ellos se encuentran actualmente y los otros dos ya no están, pero Convive que con sí han ellos. estado. Los dos que se encuentran en ese momento sí. Muy bien. Continúa. Y los otros dos también pertenecieron pues a su vínculo cercano, pero ya no están Ujú. en esta línea de tiempo. Ya, entonces él después de que él sigue bebiendo mucho licor, eh, él empieza a escuchar diferentes voces en su cabeza y no logra entender nada de lo que le están diciendo. Él empieza a desesperar mucho. Él escucha que empiezan a llegar a tocar fuertemente a la puerta de él. Él se asoma por una ventana y empieza a ver a varios de estos jóvenes que se encontraban reunidos eh, con los adolescentes que él desencarnó. En ese momento vemos que empiezan a llegar autoridades también. En ese momento él empieza como a que se ponen cuclillas hacia un rincón de esta habitación donde él mantenía, de esta sala, y vemos que él se coloca las manos en la cabeza y empieza nuevamente a golpearse fuertemente en la cabeza, y empieza a desesperarse mucho. Vemos que él saca el arma con la que desencarnó a estos jóvenes y él la lanza. Vemos que por una ventana empiezan a romper unos vidrios y vemos que por la ventana logran entrar y quienes entran son los adolescentes. Eh, Vemos que empiezan a entrar varios adolescentes, entran un total como de 6 adolescentes y vemos que se le lanzan encima de él y empiezan a golpearlo.
siguen entrando más adolescentes, veo que ellos están como corriendo ese mueble de madera que le había colocado a la puerta y en ese momento entran las autoridades de la policía. Los policías empiezan a quitarle encima a Carl, a esos adolescentes que le estaban golpeando y en ese momento se los están llevando a prisión. Hay un momento que él empieza, vemos que lo están montando como en sí, en un vehículo de la policía. Dentro de ese vehículo veo que él como que blanquea sus ojos y está como convulsionando en ese momento. Empieza a convulsionar fuertemente dentro del vehículo de la policía. Veo que él ya terminaba como de convulsionar, pero está con vida. Vemos que esas otras de los policías son dos policías en ese momento. Están bajando del vehículo. Él no puede sostenerse, veo que lo cogen, pues le está esposado, y veo que lo cogen como de sus brazos y lo están arrastrando hasta adentro de ese lugar. Vemos que lo sueltan en el suelo y él no puede valerse por sí mismo. Veo que lo empiezan a arrastrar y lo meten como dentro de es como una cárcel pequeña, no, una prisión pequeña dentro de este lugar. Ya al día siguiente, ya él como que ya se encuentra mejor y ya él empieza a ver todo, pues dónde es el lugar donde se encuentra. Veo que nuevamente vuelve a tomar la misma posición, empieza a notarse como muy angustiado, empieza a entrar otra vez como en paranoia y empieza a golpearse otra vez fuertemente la cabeza. Veo que coge como estas rejas y empieza a cogerlas fuertemente. Él no está pronunciando nada, no dice nada. Él trata como de hablar, como de gritar, y no le sale la voz. Veo que traen a dos personas más, también presas a ese mismo recinto. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo. Ya llega un vehículo mucho más grande, veo que se está llevando a los tres hombres, incluyendo a Carl. Se los llevan para una prisión ya grande. Durante todo el camino, Carl se mostró como muy intimidado, como y con ganas, con toda la intención de hablar, pero no le salía la voz, no le salía. En ese momento él empieza a cerrar los ojos y él trata como de volver a contactar con la entidad. Y en ese momento veo que durante el camino a la prisión, en ese vehículo, él empieza a escuchar otra vez esta voz y él empieza a preguntarle él se puede comunicar con ella mentalmente y le empieza a preguntar que qué pasa, que él cumplió con todo lo que le solicitaron y él empieza a escuchar la voz que a decir es que todavía no. Empiezan a decir que se tranquilice, que todo va a estar bien, pero que todavía falta una parte de su misión. Que una vez se haga lo que le falta, que ya él va a poder quedar libre y va a poder quedar tranquilo, que va a poder empezar a vivir la vida que él tanto ha deseado. Él le empieza a preguntar mentalmente que por qué no puede hablar y dice que a ellos no les conviene que él, en ese momento, donde va para el lugar donde va, que no les conviene que él pueda hablar, que han cortado como, le han hecho algo en su garganta, en sus cuerdas vocales para que él no pueda hablar. Ya llegan a esta prisión, empiezan a bajar a esos tres hombres y hacen como todo el proceso, pues pasan por unos filtros. Vemos que ya él lo encierran en en una celda, pero no está solo allí, está con alguien más. Él se muestra todo el tiempo se ha mostrado
O sea, no es nada en ese momento, nada comparado a a la imagen que él representaba cuando recién lo vimos, al momento de que llegamos a la regresión inicialmente. Un hombre pues con poder, bueno, sí, empoderado por todo lo que aparentaba tener y ser. Ahora se muestra muy débil, muy inseguro, muy frágil. Él observa a este hombre con el que tiene que compartir como esa celda y se muestra lo observa y le muestra mucho temor. Este hombre se encuentra sentado y solamente lo está observando. Vemos que en ese momento esta entidad que está con Carl eh, nuevamente se introduce dentro de él. Está emanando mucha energía endoplasmática otra vez en la parte de su cabeza y vemos como que hay como una especie como de intermitencias a nivel de sus conexiones neuronales. Y en ese momento él empieza como a tratar de hablar y no puede. Que esta entidad una vez ya le ha hecho como un trabajo de contraste energía plasmática en la parte de sus conexiones neuronales, ella como que se desvanece, como que cae dormido. Después de haberse quedado dormido, eh, él se despierta al día siguiente. Él siente en su aspecto físico nuevamente un cambio muy diferente a cómo se sentía el día de ayer, pero él todavía siente que no puede hablar. Trata de hacer su mayor esfuerzo, pero todavía mm, se siente impedido todavía con su voz. Veo que este hombre con el que le está compartiendo celda le empieza a preguntar qué le ha sucedido. Él solamente lo mira y no le dice nada. Vemos que ya es momento como abren esas celdas, es como para el momento de la alimentación. Vemos que Carles está tomando la alimentación solo en una mesa. En ese momento estamos viendo cómo se acercan un grupo de esos presos y se sientan al lado de él, ahí en la mesa. Vemos que empiezan a hacerle muchas preguntas y al él saber que él no puede hablar, él solamente continúa comiendo. Uno de esos hombres lo coge de su mano fuertemente y le empieza a sacudir y le exige que hable. Él solamente lo mira a los ojos y no lo hace, pero no porque no quiera, sino porque él sabe que no puede. En ese momento otra vez empieza a a sentir mucha angustia. Él siente la necesidad de mandarse las manos a la cabeza, golpearse la cabeza, pero pues no lo hace, no puede. Vemos que salen ya como a un patio, ya han terminado el proceso de la alimentación, salen a un patio y, y está él sentado contra una pared solo. Ese mismo grupo de presos que se acercaron y se sentaron con él, se acercan a él y empiezan a golpearlo fuertemente. Le están diciendo que hable. En ese momento, la entidad que se encuentra con Carl, vemos que sale y empieza a emanar mucha energía endoplasmática y vemos que hace lo mismo, como que encierra ese lugar, ese momento de conflicto, de violencia entre parte de esos presos contra el aspecto físico de Carl. Él envuelve energía endoplasmática a todo este lugar. En ese momento vemos que nuevamente llega esta nave y toda esa liberación de energía endoplasmática está siendo como absorbida por esta nave. Vemos que ya la luz me ha adelantado, ya va en esta vez un poco, pues va bastante en el tiempo y vemos que esto empieza a suceder muchas veces. Ya como que saben que Carle cada vez que intenta como hablar, no puede y empiezan a tildarlo como el enfermo, le dicen como el enfermo. Cada vez lo ven más retraído, más distante. Ya el aspecto físico en ese momento de Carl ya no es el mismo, ya se ve muy deteriorado. Ya él vemos que él empieza a mirar hacia diferentes lugares
y es como con una mirada toda desorbitada. Hay un momento en que está nuevamente en este patio y él está es como sentado con sus piernas estiradas contra la pared y con sus manos así en el suelo. Y él está tratando como de tener contacto con la voz con la que siempre él se comunicaba y no tiene respuesta. Pero esa entidad se encuentra allí con él. Vemos que en ese momento nuevamente se acercan estos hombres y él ya no muestra resistencia alguna. En ese momento estamos viendo cómo ya uno de ellos, incluso se acerca, es con es como una especie, como una varilla. Es un arma, pero es un chuzo como de hierro. En ese momento ya él se da cuenta que empieza a sentir mucho miedo. Sí, él solamente los observa con sus ojos como toda una mirada toda desorbitada. Empieza a observarlos. En ese momento veo que sale nuevamente la entidad de él. Descienden, llega a la nave nuevamente y en ese momento no se abre, no empiezan a absorber la energía endoplasmática y ya se encuentran en ese lugar, sino que vemos que empiezan a descender más entidades. Y en ese momento él empieza a observar todo esto y empieza a sentirse cada vez como más asustado cuando empieza a ver que ya ellos empiezan nuevamente a golpearlo y ve que tienen como esta arma. En ese momento que le empiezan a dar heridas, a hacer heridas en su cuerpo con esta arma, y ves como en la parte de sus piernas. En ese momento él observa hacia la parte del cielo y está viendo, ahí se está viendo la nave. En ese momento él empieza con su mirada toda desorbitada a mirar hacia diferentes partes y está observando estas entidades. Por primera vez en su vida está teniendo contacto con esas entidades. Y él empieza a observar ahí en ese momento que le están ya dando ya muchos usos de esos en todo su cuerpo. Empieza a observar esas entidades y ve cómo eh, él ve que desde su cuerpo sale algo y empieza a absorber los aspectos físicos de estos hombres que lo están golpeando y lo están desencarnando, se apodera de ellos. Y ya en ese momento ya han terminado de desencarnarlo. Las entidades que descendieron de la nave en ese momento, vemos que empiezan a subir a a la nave. Por un momento se queda la entidad de Carl en ese lugar. Veo que él hace este movimiento con sus manos. Veo que está cobijando como en total han sido los que lo desencarnaron en ese momento fueron tres hombres. Y esta energía endoplasmática que está liberando esa entidad, ese reptil, vemos que se adentra a los aspectos físicos que desencarnaron a Carl. Y vemos que entra como por la parte de sus pechos y va a sus cabezas. Y vemos que ya estos hombres voltean hacia como hacia el patio donde se encontraban los demás. Muy bien, Y en ese momento asciende esta entidad y esta nave desaparece del lugar. muy bien. Ya habiendo comprendido qué ocurrió con Willy Carr en línea de tiempo atrás, vamos a volver a la casa, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. ¿Me dices qué ves en el perímetro, por favor? En el perímetro se ve una nave. Muy bien. Vamos a ingresar al lado de Willy. Me dices qué ves en él. En ese momento ingresamos a la casa. Vemos una entidad que se encuentra dentro de él en ese momento. Sale neutralizada. Si la luz la extrae de su aspecto físico, la están en ese momento conteniendo. Emana mucha luminiscencia. Listo. ¿Qué entidades? Es un reptil. El mismo de la regresión. Eh, no, no es el mismo. ¿Qué altura Este tiene? es otro. 1,95. Ahí está la mamá de Will, por favor. Me dices qué ves en ella. Hay una entidad también dentro de ella.
Sale y es neutralizado. Si la luz la extrae del aspecto físico y la están conteniendo. Listo. Es un reptil. Este es el reptil que vimos en la regresión. Ujú. ¿Qué altura tiene? 2 metros 27. Bien. Y en el hermano, por favor, ¿qué ves en él? Hay otra entidad, otro reptil. Sale y es neutralizado. Si lo extraen del aspecto físico, los humanos luz emana mucha luminiscencia y lo contienen. Listo. Es otro reptil, mide 1,86. Muy bien. ¿Qué más entidades hay en la casa? ¿Qué dice la luz? Hay mucha tecnología. Hay un total de 11 portales. Hay 2 insectoides también por parte de las entidades. Ujú. Hay 3 desencarnados. Muy bien. Mucha tecnología en la casa. Se les trae la información a este reptil de 227, por favor. En ese momento estoy viendo cómo la luz le coloca un casco electromagnético en su cabeza y están extrayendo la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Rexcar. Rexcar. Nombre de la jerarquía. Artirimian. Artirimian. Nombre del planeta. Q48. Q. Mm. Q48 es Q. Muy bien. Q48. Número de planetas. Son un total de 17 planetas. 2 sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en la pantalla la jerarquía, por favor. Me dices qué tipo de ser es. Sí, este es un Draco de 3 cabezas biológicas. Es color café, un café oscuro. Vemos que tiene una especie como atuendo para camuflarse. Tiene una armadura que va de la parte de sus cabezas, desciende por sus cuellos y acá en la parte del pecho. En sus patas también tiene una armadura, en su cola. Tiene entidades tanto en el planeta como cerca a él, que es como su mecanismo de defensa y ataque. ¿Ves materia oscura en él o en el planeta? No, no hay. ¿Qué parte de la cuarta está? Confirma con la luz. Está en la cuarta baja. Muy bien. Este reptil Rescar, por favor, déjame hablar con él un momento. Haz cambio a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Rescar, ¿me escuchas? Sí, humano, escucha. ¿Se te hace normal hablar con un humano o te parece extraño? Es extraño que ustedes contacten con nosotros. Porque tú hablabas con Carl en líneas de tiempo atrás, que es Willy en esta línea. No debería ser tan extraño para ti. Una cosa es contactar con mi contenedor. Otra cosa es contactar con algo desconocido. Mm. Muy bien. Rescar, ¿por qué por qué permitiste que a Carl le pasara todo eso en línea de tiempo atrás? ¿No que lo ibas a ayudar para que tuviera una vida tranquila como él deseaba? Él siempre ha sido una persona muy débil. Nosotros encontramos este vector para poderlo manipular a nuestro favor.
Esto no es nada nuevo o diferente en este contenedor. Ya nosotros sabemos la dinámica de la mayoría de ustedes que siempre andan buscando lo mismo. Ya sabemos de qué manera poderlos manipular. Sencillamente son estrategias que implementamos para llevar a cabo nuestros planes. Comprendo. ¿Cuántas vidas hace que lo tienes a tu cargo? Este contenedor lo hemos podido conservar durante 89 vidas. ¿Cuántas abducciones le has hecho en esta línea de tiempo? Se le han hecho las suficientes para tenerlo dormido. Un total de 76 abducciones. ¿Y cuántos implantes le tienes? Estos implantes son 147. Muy bien. Rescar, ¿y qué le tienes en la garganta? En esa línea de tiempo no pudo hablar y en esta tiene dificultades en la garganta. Esto sencillamente es parte de nuestra manipulación para codificar este aspecto físico en sus diferentes vías, Mm, tanto en esta como en líneas de tiempo atrás. Es la forma de él sentirse inseguro. Esta es la forma de él sentirse cada vez inferior a muchos más. Y esto lo podemos usar a nuestro favor. Muy bien comprendido. Rescar, déjame con Carlos, haz cambio. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Ya con esta información que tenemos, aquí vamos a solicitar la ayuda de los humanos los necesarios, por favor, a la cuenta de 3. Se abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Y se abre este portal, los humanos los que nos asistan emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás humanos a este lugar. Ya están todos acá. Muy bien. Vamos a contactar también con Enki, por favor, a la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá. Muy bien. Se les transmite toda la información de lo que tenemos ahí, por favor, y les pides que comprueben los portales. Listo. Los portales van a planetas. Muy bien. Crean los portales necesarios para desplazarnos a los 17 planetas entre los dos sistemas o al Draco si se requieren, por favor. En este momento crean los portales. Listo. Muy bien, nos vamos a llevar las entidades, la nave, los insectoides, todo lo que hay en la casa. Por favor, cuando estemos listos para desplazarnos, me dices. Listos. Nos desplazamos 1, 2 y 3. Tú te enfocas en la jerarquía. Y ya estamos llegando acá en ese momento. Vemos que los humanos luz emanan mucha luminiscencia por medio de estos portales. En ese momento están conteniendo el planeta principal, a la jerarquía y a todos los planetas que se encuentran dentro de estos dos sistemas planetarios.
En ese momento están conteniendo cada uno de los planetas en burbujas de luminiscencia y los dos sistemas están dentro de un perímetro grande con una burbuja de luminiscencia. Están conteniendo todo lo que se encuentra dentro de ellos. Listo. Está todo Muy, contenido y paralizado. muy bien. Los humanos los eliminan, por favor, entidades, naves, tecnología de todos los planetas. Sí, en ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia, abren sus manos. Por medio de estos portales, esa llega a cada uno de los planetas, se introduce a cada uno de ellos y vemos como adentro hacia afuera una gran explosión de luminiscencia y de esta forma están eliminando todo lo que se encuentra dentro de ellos, entidades, naves y tecnología, incluyendo el planeta principal. Listo. Bien. Se les trae la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, se repotencializan y fusionan. En este momento colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía y están sacando la información de sus cabezas. Ya tenemos las coordenadas, en ese momento son enviadas a los humanos luz. Ellos se encargan de hacer ese proceso de liberación. Vemos cómo se introducen en cada uno de los planetas donde se encuentran contenidos los humanos luz y los están en ese momento verificando. Los repotencializan y son liberados. Confirmamos en ese momento cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Listo. Muy bien. Ahora se activa el llamado de las cabezas de ese Draco y todas las naves, entidades, tecnología, todo lo que le pertenezca, llega ahí y es eliminado, por favor. En ese momento se crea este portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía y vemos cómo empiezan a llegar diferentes naves, entidades y tecnología a medida que tienen contacto con ese portal lumínico van siendo eliminados todos por completo. El proceso continúa. Listo. Muy Eliminado bien. todo. Bien. Se extrae la jerarquía del planeta, por favor, y se eliminan los 17 planetas, los dos sistemas. Si en ese momento se extrae la jerarquía, los humanos los abren sus manos, emanan mucha luminiscencia de ellas y esta se adentra por medio de los portales. Llegan a cada uno de los planetas, esta llega ahí adentro hacia afuera. Hay una gran explosión de luminiscencia en cada uno de estos. Y de esa forma van eliminando cada uno de los planetas. Por último, eliminan el planeta principal acá enfrente de la jerarquía. Listo. Muy bien. Le dices a ese Draco, por favor, al Tirimian, que en el holograma Tierra tenía un contenedor. Willy, que sí sabe de quién le estamos hablando. Dice que sí. Que siempre lo han tenido manipulado con ese anhelo de querer vivir mejor, de estar tranquilo, y pues ha aceptado contratos en líneas de tiempo pasadas por esa búsqueda, que en esta también desea lo mismo, pero pues encontró otra vía, que sí tiene algo para decir. En ese momento la jerarquía está como reconociendo que en esta línea de tiempo actual fue un proceso muy diferente que no se pudo llevar a cabo con este aspecto físico. Dicen que los deseos por parte de este aspecto físico siempre fueron los mismos durante todas las vidas anteriores, pero que en esta línea de tiempo actual dice la jerarquía que ahí hubo un proceso de evolución que ellos desconocen por parte de ese aspecto físico, el cual como que eh, se impidió que poder llevar a cabo los planes como se venían llevando a cabo durante las vidas pasadas en este. O sea, se les dañó el plan. Por eso fue que él se retiró de su carrera como policía, que él no quiso seguir en lo mismo. Dicen que todo eso hace parte dice la jerarquía que todo eso hace parte de ese proceso de evolución por parte de este aspecto físico que ellos no entienden, o sea, que no saben cómo ¿Cómo sucedió este ocurrió? cambio de planes. Muy bien. Entonces, por favor, los humanos luz que nos asisten nos ayudan a eliminar la jerarquía de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido.
En ese momento estamos viendo todos los humanos los que nos asisten, cómo emanan mucha luminiscencia de sus manos. Vemos que esa luminiscencia tiene contacto con la burbuja donde lo tienen contenido y vemos que tiene contacto con su aspecto físico. Vemos en ese momento cómo empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en diferentes direcciones, correspondiendo cada uno de estos destellos a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma eliminan por completo esta jerarquía. Listo. Muy bien, llega ahí el aspecto físico de Willy, su madre y su hermano, por favor. Si la luz trae en ese momento los tres aspectos físicos, ya están acá. Llegan sus humanos luz y son verificados. Si en ese momento llegan y los humanos los que nos asisten nos verifican. Listo. Pídele por favor al humano luz, a los humanos luz del hermano y la mamá que nos ayuden a retirar los implantes a sus aspectos físicos. Si vemos cómo esos humanos luz se paran enfrente de ellos, emanan mucha luminiscencia y los humanos luz que nos los asisten a ellos en ese proceso. Vemos cómo empiezan a eliminar los implantes desde la parte de sus pies, van subiendo esa luminiscencia y hasta la parte de hasta llegar a sus cabezas. Y de esa forma eliminan los implantes en sus aspectos físicos. Listo. Muy bien. Confirma si entre los humanos luz liberados está el abuelito que murió hace 5 años y el tío que murió hace 3. Sí, sí que son liberados en ese momento. Muy bien. Entonces, de los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos el humano luz de su madre y de su hermano quedan en resguardo. Ascendidos. Muy bien. Y de los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100.000. El resto les agradeces, amor infinito para todos, te despides y ascienden. Listo, ascienden. Muy bien. El humano luz de Willy, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Cartian. Cartian. ¿Con K? No, es con C. Cartian. Cartian. Ujú. Dimensión 18. Muy bien. Vamos, por favor, a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Si se abre ese portal, los humanos nuevos, los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. Muy bien, le transmites, por favor, la información de Willy. Listo. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos en ese momento como el médico coloca sus manos en esa parte de su cabeza, como en dirección hacia sus oídos, sin tener contacto con su cabeza, emana mucha luminiscencia y esa se empieza a adentrar. Vemos que a medida que esa luminiscencia se adentra, él adentra sus manos y está sacando unos implantes, un solo implante de su cabeza, como la parte del cerebro. Es muy grande. Junto con este implante que está en la parte de su cabeza, vemos que extrae como un tubo que pasa por toda esta parte de su cuello y llega como hasta esta parte de la boca del estómago. Este implante lo envuelve entre una burbuja de luminiscencia y está siendo eliminado. Vemos que dentro de su cerebro lo tiene en sus manos, emana mucha luminiscencia y hay eliminación de implantes más pequeños en el resto de su cabeza, incluyendo sus glándulas interdimensionales. Termina de hacer ese proceso de eliminación de implantes en su cabeza, vemos cómo empieza a emanar mucha luminiscencia en cada una de sus glándulas interdimensionales. Las está limpiando y las está repotencializando. Vemos en ese momento cómo desde su glándula pineal coloca una de sus manos en la glándula pineal, la otra en la parte de su cerebelo. Emana mucha luminiscencia y vemos cómo está haciendo una limpieza de psiquis desde estas glándulas. Empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia por la cabeza de Willy en ese momento.
Ya una vez termina ese proceso de limpieza de psiquis, el médico emana mucha luminiscencia nuevamente, crea unas burbujas de luminiscencia allí, esas conectan con el resto de glándulas interdimensionales y las repotencializa. Crea una burbuja de luminiscencia, esta se adhiere a su cabeza, en la parte interna, y esta la repotencializa. En ese momento estamos viendo cómo coloca sus manos en esa parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, y esta luminiscencia se adentra y está repotencializando toda esta zona. Baja y sale por la punta de sus pies la luminiscencia. Coloca sus manos en la parte nuevamente de sus oídos, emana mucha luminiscencia, está hacia adentro. Vemos que hace una especie como de limpieza en la parte de sus oídos, esa luminiscencia sale por su boca. Ahora coloca sus manos acá en la parte como de su cara sin tener contacto con ella, emana mucha luminiscencia. Esta se va adentrando por sus fosas nasales y sale por su boca nuevamente. Emana mucha luminiscencia en la parte de sus ojos. Vemos que coloca como unos aros de luminiscencia en la parte de sus ojos. Estos empiezan a girar rápidamente. Estos se adentran. Vemos que repotencializa nuevamente toda esa parte de sus ojos. Ahora está colocando sus manos acá en la parte del cuello. Una de sus manos acá en la parte de delante, la otra atrás. Emana mucha luminiscencia y está repotencializando toda esta zona. Vemos como sus cuerdas bucales las está limpiando y repotencializando por completo. En ese momento está colocando sus manos en la parte del pecho, está emanando mucha luminiscencia en la glándula interdimensional del timo. Desde aquí hay una gran expansión de luminiscencia, esta repotencializa lo que es el corazón, baja hasta la parte de sus órganos internos, los limpia, lo repotencializa. Emana mucha luminiscencia líquida en la parte de su estómago, limpia todas las paredes estomacales, estas son repotencializadas. Vemos que esa luminiscencia líquida en ese momento se dirige por todos sus intestinos, los está limpiando y repotencializando. Esta luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que nuevamente emana mucha luminiscencia en esta parte, como en la parte de su abdomen y su zona pélvica, y está extrayendo unos implantes de esta parte como de su área sexual y de la parte como de sus intestinos. Elimina implantes de esa zona y está repotencializando las partes donde los extrajo, donde los eliminó. Veo que en ese momento lo coge de las manos, emana mucha luminiscencia y elimina unos implantes de la parte como de su muñeca izquierda. Esa luminiscencia sube por sus manos, llega hasta la parte de sus hombros y se desvanece por todo su aspecto físico. Coloca sus manos en ese momento por la parte de su columna vertebral, desde la parte cervical. Emana mucha luminiscencia y vemos cómo la está repotencializando. Limpia y repotencializa cada uno de sus discos intervertebrales, repotencializa toda su columna. Llega hasta su parte lumbar, emana mucha luminiscencia en esa zona. Vemos que adentra sus manos en la parte de sus pulmones. Desde aquí hay una gran explosión de luminiscencia, y esa luminiscencia llega hacia la parte de su corazón. Vemos cómo con cada latido de su corazón empieza a salir mucha luminiscencia por todo su torrente sanguíneo, y de esa forma está limpiando y repotencializando su sangre. En ese momento estamos viendo que empieza a descender sus manos por sus piernas, está eliminando unos implantes de la parte de sus rodillas, sigue descendiendo sus piernas, elimina implantes de sus tobillos. Lo coge de sus pies, emana mucha luminiscencia y de esa forma estamos viendo cómo está repotencializando todo su sistema óseo y muscular, el cual empieza a subir esa luminiscencia por sus piernas, abdomen, pecho. Llega hasta la parte de sus hombros y baja por su espalda y por sus brazos. En ese momento el médico coloca sus manos en la parte de su cabeza, emana nuevamente mucha luminiscencia hacia la parte de su cerebro. Vemos que crea como nuevas conexiones neuronales y las está repotencializando en todo en este momento. Extrae sus manos de su cabeza y ahora emana nuevamente mucha luminiscencia de esta parte y esta se desvanece por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa extra de luminiscencia. Y listo, proceso terminado. Muy bien, le agradeces al médico por asistirlo. Pregúntale por favor si tiene algún mensaje para Willy, alguna recomendación. Dice que debe guardar reposo por el día de hoy, mientras hace como el efecto, termina de hacer el efecto, el proceso que se le acaba de hacer por parte de él.
Dice que debe incrementar un poco en la parte de su hidratación, de estar un poco más pendiente de esta parte y de seguirse cuidando con temas de su alimentación. Dice que debe empezar como que hay algunos alimentos que de pronto él lo siente como con pesadez, que empezar como a evidenciar cuáles de esos alimentos le caen pesados y que ahora a partir de ese proceso que va a tener empiece como a mirar a ver si este efecto sigue siendo el mismo. Listo. Muy bien. Pregúntale al médico, por favor, si hay copias de Willy que se puedan recuperar. Sí, habla de una copia en ese momento. Vemos como por medio de un portal llega esta copia, él emana mucha luminiscencia. Vemos que está como repotencializando esta copia y está en la parte de su pecho. Hace la copia. Emana mucha luminiscencia. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con el médico. Amor infinito para él. Te despides y asiente. Listo. Ascendido. Muy bien. Vamos a desplazarnos de nuevo a la casa de Willy a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien. Los humanos, los que nos asisten, por favor, nos ayudan a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Hay una mascotica y los desencarnados, por favor. En ese momento los humanos se adentran a la casa, están cerrando primero los portales, emanan mucha luminiscencia y están eliminando toda la tecnología que se encontraba dentro de ella. En ese momento están subiendo los niveles vibratorios dentro de la vivienda, emanan luminiscencia hacia la mascota, la limpian, la repotencializan. Vemos que emanan mucha luminiscencia hacia los desencarnados y estos salen del perímetro. En ese momento salen los humanos luz de la casa, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja y la repotencializan. Listo. Carlos, confirma con la luz lo que ellos percibían como un olor a cigarrillo súbito. Pensaban que era de pronto el desencarnado del abuelito, pero él estaba entre los capturados. Confirma, por favor, a qué se debía. No, dicen que efectivamente era pues a los desencarnados, pero que no tenía ninguna relación con su abuelo, Muy bien. que eso sencillamente era como que eso lo aprovechaban esta entidad que los tenía a ellos como de cierta forma para una manipulación y generar como sí, cierta manipulación Sí, para con que aspecto conectaran físico. con esa emoción. Ujú. Exactamente. Muy bien, muy agradecidos por la aclaración. El humano luz de Willy, por favor, haz cambio con él. Un momento. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Gracias. Amor infinito para ti. Gracias por acompañarnos. Tu aspecto físico, Willy, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Amor infinito para ustedes. Gracias. Amor infinito para mi aspecto físico. Y claro que me gustaría decirle algo ahora que estamos juntos. Nunca olvides mirar las estrellas para que encuentres tu luz reflejada en ellas. Nunca olvides
que la grandeza que ves en los demás está en ti. Nunca olvides que tú no vives en un mundo, sino que este mundo habita en ti. Nunca olvides que tú eres medicina si abres tu corazón. Ahora que estamos juntos, vamos a poder llevar cada uno de estos procesos de una manera más consciente. A partir de ahora vas a dejar de buscar más respuestas en tu exterior. Gran parte de tus respuestas de las que has logrado encontrar, incluso hasta antes de llegar a este gran momento, las has encontrado dentro de tu corazón. A pesar de tanta manipulación dentro de este holograma, a pesar de tantas situaciones y condiciones difíciles que en su momento te han afectado emocional y psíquicamente, has logrado mantener vivo en tu corazón esa llama de luz que de alguna manera te ha conducido a este momento. Ten en cuenta que desde tu corazón, que es donde habito yo en este momento y estaré contigo, están todas las respuestas que has venido buscando y seguirás encontrando dentro de él. Ahora que estamos juntos, nuevamente te repito que no vamos a estar solos. Vamos a estar los dos juntos trabajando de la mano, siempre y cuando tengas presente que yo estoy contigo en cada uno de los momentos de tu existencia en este holograma. En cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora de tu vida. Independientemente de tus situaciones, allí estaré yo. Solo te pido que me tengas en cuenta. Toma el momento de tener esas pausas para que conectemos y de esta forma poderme hacer sentir, de esta forma poderme alimentar de todo el amor que tú tienes para mí. No hay nada que temer. Ahora que estoy contigo, vas a mejorar mucho tu nivel de confianza, no en tu trabajo, no en tus relaciones, sino en ti mismo. Tú tienes todo el poder para ver proyectado en tu exterior todos los anhelos de tu corazón. Ten en cuenta que así como es dentro de tu corazón, verás esto reflejado en tu exterior, siempre y cuando sean anhelos y deseos que a tu bienestar se cumplan. No desesperes cuando hayan situaciones o momentos o respuestas que no vayan acorde con lo que tú esperas y deseas desde lo más profundo de tu corazón. Ahora somos uno, tú y yo. Hermano, muchísimas gracias por ese mensaje tan lindo, de verdad que no solo
le sirve a Willy, sino a todos los que escuchamos estos mensajes que ustedes nos comparten. Amor infinito para ti. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Muy bien. Déjame con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Los humanos luz, por favor, crean una burbuja que contenga al humano luz de Willy, a Willy, por favor, y burbujas personales para su madre y su hermano. Sí, en ese momento los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia primero hacia los aspectos físicos de su madre y su hermano. En ese momento están creando una burbuja de luminiscencia y la están repotencializando en cada uno de ellos. En ese momento vemos cómo emanan mucha luminiscencia hacia su mano luz, luego repotencializan. Vemos que crean una burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de Willy. Esta burbuja la repotencializan y fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Sion de Alfa Enki, ¿quieren dar algún mensaje adicional respecto a esta terapia? O a Willy en particular. No dicen que en este momento que pues le habla a Willy que su mano luz le ha dejado un mensaje lo suficiente poderoso para ser aplicado y tenido en cuenta, no de vez en cuando, sino cada día de su vida en este holograma. De esta forma va a poder ver los cambios a los cuales su mano luz se refería, siempre con la certeza de que las cosas se van a estar dando a su favor siempre y cuando sea lo que a él le convenga. Invita a que lo tenga en cuenta, o sea, que este mensaje por parte de su mano luz que ha sido lo suficientemente poderoso, lo tenga en cuenta cada día de su vida. Muy bien, muy agradecidos con ellos por ampliar. Entonces todo queda bien ya ahí en la casa de Willy. Sí, todo está bien. Muy bien. Enki, Sion de Alfa, los humanos los que nos asistieron, muy agradecidos con todos, amor infinito para ellos. Te despides, por favor, y ascienden. Ascendidos. Listo. ¿Listo para regresar? Sí. Bienvenido. Listo, volvimos. Excelente vuelo. Muchas Willy, gracias. puedes abrir tu micrófono. Bien. Willy, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció tu terapia? Primeramente agradecerte, Karen, a ti y a Carlos por su trabajo. No hubiera podido llegar a este momento sin ayuda de ustedes. No hubiera podido. Ajá. Primeramente me sentí un poco avergonzado. No es lo que dice, pues no es bueno, ¿no? No te preocupes, que es que todos hemos hecho cosas porque todos hemos sido manipulados, así que tú no eres ni el primero, ni el último, ni el único. Así que eso no tiene por qué avergonzarte. Tienes que sentirte orgulloso de haber despertado. Sí, ¿no? Pero se podía hacer algo mejor, ¿no? Algo mejor. Bueno, me alegro mucho. En esta lo eres. En esta es algo diferente, ¿no? Se nota. Sí, se nota. Feliz, estoy feliz, tranquilo y feliz. Sí. Muy bien. Willy, por interno te va a pasar una información para que empieces pues a estudiar, para que empieces a revisar, empieces a hacer tu trabajo interno, cualquier cosa por interno, sabes que me comunicas, estamos pues ahí pendientes para ayudarte en lo que necesites. Willy, ¿permites publicar esta información? Sí, sí, adelante. Va a Bien. servir lo que ¿Quieres, tengo que usar. ¿Quieres con filtro o así? Como lo veas conveniente. Como tú quieras. Está bien así. Sin Ok, filtro, no. ¿Qué es? muy bien. Willy, muchísimas gracias por permitirnos ayudarte y para adelante. Eres una personita que ha hecho un proceso solo, porque vienes haciendo hace muchos años cambios solo con ver videos, solo con escuchar sesiones.
tú eres consciente de los cambios que has hecho, entonces tienes mucho terreno abonado ya y pues ya tienes a tu mano luz contigo. Entonces a seguir trabajando y vas a notar ahorita cómo todo se siente mucho mejor. Ujú. Gracias, Karen. Y a Carlos también. Gracias. Muchísimas gracias. No, es con Hasta todo el luego. amor. Bien, Willy, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Mil gracias. Ok.